Muy buenos días, amada iglesia, Ciudad de Victoria. Qué bueno verles de nuevo y gracias por permitirnos llegar hasta su hogar. Ahí estamos con usted en su sala, ahí estamos a la par suya, compartiendo este tiempo maravilloso de culto virtual. Seguimos haciendo iglesia. Gracias por su comprensión, por su paciencia, por sus oraciones, por todo lo que ustedes nos han estado acompañando en el Espíritu. Nosotros como pastores realmente nos sentimos muy agradecidos. Les damos la bienvenida a este domingo 28 de junio, último domingo de este mes, donde vamos a compartir nuevamente la enseñanza, la tercera parte en el libro de Efesios del tema Mi identidad en Dios. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea, y dijeron en alta voz: Así se haga conforme a tu palabra. Dice la palabra del Señor que David danzaba, y danzaba maravillosamente delante del Señor para agradar a Dios, con un corazón conforme al corazón de Dios. Lo invito a que usted dance como David y alabe al Señor con este tiempo de alabanza y adoración. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí,
Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Están atribulado pero nunca derrotado, y perseguido estemos. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. Su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Están atribulados pero nunca derrotados, y perseguidos seremos. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. Su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. 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 Has cambiado mi lamento en baile, me ceniste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceniste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y
solo a ti danzaré. Gloria mía, has cambiado mi lamento en baile, me lleniste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me lleniste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré. Gloria mía, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me lleniste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me lleniste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré. Gloria mía, Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos muestran tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos muestran tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Eres el Dios del universo, Señor de la creación. Eres el Dios del universo, Señor de la creación. Gózate, gózate ahí donde estás en tu hogar. Gózate, gózate. Señor, queremos adorarte, Dios. Queremos presentarnos ante ti, Señor, con corazones humildes, Dios, con corazones sensibles, Señor. Queremos enamorarnos más de ti, Dios. Conocerte, Dios, en intimidad, Dios, buscar tu rostro, Señor. Olvidar todo, Dios, lo que está pasando, Señor, y simplemente rendirnos delante de ti, Dios. Que sea tu Espíritu Santo llenando nuestras vidas, llenando nuestros corazones, Señor, poniendo paz, poniendo fe, Señor, y quitando todo temor y toda duda, Dios. Tu palabra es verdad, Dios, y que todo
todo temor, Dios, ante malas noticias se vaya, Señor. Y que tú nos puedas llenar, Dios, de tu amor, Señor. Queremos enamorarnos de ti, Dios. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar.
Bueno, continuamos con nuestro culto regular de hoy, domingo 28 de junio, último domingo de este mes. Y hemos venido hablando sobre mi identidad en Dios. Hoy vamos a hablar en la tercera parte, en el libro de Efesios, siempre en la carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Y vamos a tratar los últimos capítulos. Vamos a hablar en el capítulo 3, capítulo 4, 5 y 6. Por ser tan extensa la lectura, no voy a proceder a cada uno de ellos, sino que vamos a extraer directamente algunos versículos y algunas enseñanzas que hemos anotado para trabajar en esta última parte. Sin embargo, por supuesto que siempre es bueno, es recomendable de que usted se lea toda la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, porque todo tiene un contexto muy profundo y es importante conocer en su totalidad todo lo que Pablo enseñó a esta iglesia y todo lo que se venía dando en este particular. Muy bien, pero déjenme ver nada más que hagamos un pequeño repaso muy breve sobre lo que hemos venido hablando los dos domingos anteriores. Y hablamos precisamente, retomamos el término identidad. Recordemos que el término identidad tiene que ver con rasgos, características propias de la persona, las diferencias que hay entre una y otra en cuanto a carácter, en cuanto a herencias genéticas, ¿verdad? Y que también el entorno tiene que ver mucho con esta identidad que se ha venido formando en nosotros desde muy niños, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta todos estos rasgos, hablando en términos, si pudiera llamarlo humanos, en el sentido de que es nuestra propia formación en el entorno en el que hemos nacido y en el que hemos crecido. Sin embargo, también estamos hablando, y que es la parte más importante, de la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero antes de iniciar, amada iglesia, con lo que corresponde a hoy, yo quiero que hagamos un pequeño recorrido sobre la ciudad de Éfeso, que hablemos un poquito brevemente de lo que era Éfeso. Éfeso estaba ubicado en lo que hoy conocemos como Turquía, y era una ciudad muy importante desde el punto de vista comercial. Era una ciudad portuaria, con un gran desarrollo, con un gran auge económico. Iban y venían personas de diferentes naciones, por supuesto cada una con sus diferentes costumbres, con sus diferentes formas de pensar, etc. Y esta ciudad de Éfeso, podríamos llamarla un puerto con gran desarrollo económico, tenía una posición muy estratégica en cuanto a comercio, porque estaba precisamente en el camino o en la ruta comercial entre Roma y Asia. Entonces, por ser un lugar de este tipo, se vendían cualquier cantidad de artículos en esta ciudad de diferentes lugares, porque había mucho trasiego comercial. Entonces iban y venían exportaciones e importaciones, y era muy importante, estaba en un auge, en un desarrollo prominente en ese tiempo. Entonces era una ciudad cosmopolita, podríamos llamarlo, donde convergían diferentes personas de diferentes países. Un desarrollo muy importante era el que tenía. Pero también en la parte espiritual, los habitantes de Éfeso respondían fuertemente a cualquier oposición que hubiera a sus doctrinas paganas. Éfeso de por sí, y por esta misma situación comercial y tanto movimiento que había y tanto extranjero que se movía en la ciudad, también había muchas culturas y mucho tipo de religión, mucho tipo de creencia religiosa o de costumbres, prácticas paganas que se mezclaban unas con las otras. Y también podríamos pensar, amados hermanos, pues que había mucha vinculación o mucha mezcla en cuanto a hombres y mujeres en sus matrimonios, formando familias, y esto pues lógico que resaltaba aún más muchas creencias religiosas desde el punto de vista
del paganismo. Era una ciudad donde había mucha brujería, mucha aberración sexual, definitivamente, y para ellos este tipo de prácticas o costumbres era muy normal. Y aquí en Éfeso se nos aclara el panorama en cuanto a la parte espiritual con la visita de Pablo a Éfeso. Pablo realiza 2 visitas a Éfeso. La primera fue muy breve porque él tenía que regresar a Jerusalén para cumplir con las fiestas de la Pascua, etcétera, lo que conocemos en la costumbre judía. Y al regresar, en su segunda visita, inmediatamente entra en la sinagoga para predicar. Lo hace durante 3 meses, en este sentido, y durante ese tiempo, por supuesto, que tiene mucha oposición. También estuvo predicando Pablo durante 2 años, todos los días, en una escuela que él tenía en uno de los templos, en uno de los lugares donde se reunía mucha gente, y Dios hacía milagros extraordinarios a través de Pablo. Eran unas manifestaciones del poder de Dios de una manera tremenda. Así es que usted puede leer todo esto en el capítulo 19. Permítame para ver acá, en el capítulo 19 de Hechos, usted puede ver toda esta parte y todo lo que Pablo llegó a hacer a esta ciudad de Éfeso. Así es que Dios se manifestaba de una manera milagrosa a través de Pablo, con todas las enseñanzas que todo el tiempo que estuvo Pablo predicando aquí en esta ciudad. Recordemos que algunos de ellos también lo querían imitar, entonces algunas personas fueron a hacer lo mismo que Pablo hacía en cuanto a liberación de demonios y sanidades y todo esto, y conocemos la historia de aquellas personas que fueron donde un hombre que estaba literalmente poseído, que estaba mal, y el enemigo literalmente le dijo: yo sé quién es Jesús y conozco a Pablo, pero a ustedes no los conozco. Y entonces cuenta acá la Biblia, la palabra del Señor, que este hombre se fue encima de estos discípulos, llamémoslo, que pretendían hacer lo mismo que hacía Pablo, y pues salieron trasquilados. Ustedes conocen la historia, que se fueron desnudos de regreso para su casa. Así es que este acontecimiento importante hizo también que la doctrina que Pablo estaba enseñando en ese tiempo en Éfeso tuviera mayor fuerza y tuviera mayor fundamento, y esto permitía, como dice aquí en el capítulo 19 de Hechos, en el versículo 18, que muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ya había una apertura espiritual en cuanto a la doctrina y al evangelio de Cristo que se estaba impartiendo a través de Pablo. El versículo 19, aquí mismo en Hechos, capítulo 19, dice que asimismo muchos de los que habían practicado la magia traían sus libros y los quemaban. Había una conversión, había una convicción de parte del Espíritu Santo en el corazón de estas personas, porque estaban viendo el poder de Dios a través de Pablo, haciendo liberaciones, sanidades, de una manera extraordinaria. Y de esta manera crecía y prevalecía, como dice el versículo 20, poderosamente la palabra del Señor en esta ciudad de Éfeso, donde reinaba el paganismo, la idolatría, la religiosidad, bueno, un sinnúmero de prácticas y costumbres totalmente contrarias a la palabra del Señor. Así es que vemos cómo el efecto que causa la palabra del Señor en esta ciudad de Éfeso es tremendo. Y precisamente esta ciudad, o las creencias religiosas o las costumbres paganas, estaban siendo fuertemente golpeadas. Los habitantes de esta ciudad sentían una oposición tremenda hacia el paganismo que ellos practicaban. Eran adoradores de dioses paganos en sus costumbres, idólatras, también rebeldes, eran corruptos, violentos de por sí también.
y la ciudad de Éfeso, hablando desde un punto de vista espiritual, estaba siendo seriamente golpeada en sus creencias. También era una ciudad, pues, la brujería reinaba, el pecado sexual, negocios oscuros a la sombra de su condición como ciudad portuaria. Imagínense todo el trasiego de mercaderías ahí de una manera sin control, sin ningún tipo de regulaciones de ningún tipo. Entonces, todo esto se prestaba para que en Éfeso hubiera todo este tipo de negociaciones. Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 6, siempre en la carta a los Efesios. Como les decía anteriormente, la lectura es extensa, entonces solamente voy a tocar algunos versículos de cada uno de los capítulos con su respectiva enseñanza para dar por terminado este tema el día de hoy. Empecemos acá en el capítulo número 3. Esta versión, en esta parte, la palabra del Señor nos habla de la fe en Jesucristo. Nos habla de que Él es el único que nos puede sostener en tiempos de prueba. En su santo nombre somos más que vencedores. Amén. Y vamos a ir al versículo número 6, donde habla aquí la palabra del Señor que dice que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, que por medio del Evangelio soy miembro de un cuerpo donde Cristo es la cabeza. Y eso podemos tenerlo también como referencia en 1 Corintios, acompáñenme por favor, en el capítulo 12, en el versículo 27, donde dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto quiere decir que nosotros, a través de la identidad que tenemos en Cristo Jesús, nos podemos considerar de una manera real y verdadera como miembros del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y lo dice aquí, lo reafirma 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, que somos el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Cuando pensamos en iglesia o cuando pensamos en congregación, pensamos en un grupo de personas que llegan a un lugar que se le ha denominado templo, donde se reúnen. Un tiempo de coinonía, un tiempo donde nos saludamos, un tiempo donde llegamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado durante la semana. Las bendiciones del trabajo, de la salud y tantas bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. En este lugar escuchamos la palabra del Señor, cantamos cánticos al Señor de alabanza, de adoración. En fin, pasamos un tiempo bonito de una manera presencial en el templo, reunidos como iglesia. Pero en esencia, amada iglesia, cuando hablamos de iglesia de Cristo, estamos hablando del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Por lo tanto, usted y yo somos miembros de este cuerpo de Cristo y lo podemos comparar con el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene muchos miembros, el más pequeñito, quizás el dedo pequeño de su pie, hasta cada uno de ellos y cada uno de ellos con una función específica en el cuerpo de Cristo. Quizás alguna de sus partes usted no la considera importante porque jamás la tomamos en cuenta o no la consideramos. Hablemos quizás de uno de los dedos de nuestro pie, el dedo pequeñito, etcétera, o cuando nos golpeamos un dedo de la mano. El resto del cuerpo se aflige, se entristece, se duele y se concentra en que ese miembro del cuerpo esté bien. Y siempre ha sucedido, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado de que cuando nos golpeamos un dedo de la mano, por decir algo, siempre lo pegamos en algún lugar, ¿verdad? Es una situación que siempre nos sucede. Siempre golpeamos o nos golpeamos ese dedo en particular en algún lado y el resto del cuerpo se duele. El resto del cuerpo se concentra todo en esa parte
para cuidarlo, para protegerlo. Entonces, cuando aquí la palabra del Señor nos está diciendo aquí en Efesios que por medio del Evangelio nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, esto significa de que cuando alguien en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Jesús, está triste, está pasando alguna situación, alguna necesidad, el resto de los miembros del cuerpo de Cristo también se aflige y se preocupa, porque todos somos hermanos en Cristo Jesús y todos somos parte de ese mismo cuerpo, miembros cada uno en particular. Así es que esto también, amados hermanos, es parte de la identidad que yo tengo en Cristo Jesús. Considerarme a mí mismo de una manera clara y certera de que yo formo parte del cuerpo de Cristo. Amén. Aquí mismo en el capítulo 3, versículo 12, dice la palabra del Señor: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de la fe en Jesús, yo puedo acercarme a Dios y hacerlo confiadamente. Porque a través de Cristo nosotros tenemos esa libertad para estar directamente en la presencia de nuestro Padre Celestial. Él abrió el camino. Jesús abrió el camino a estar nosotros ahí en ese lugar santísimo. Cuando hemos estudiado de alguna manera la distribución del tabernáculo, este tabernáculo está dividido en tres partes, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, para llegar al lugar santísimo, solamente los sacerdotes levitas podían ingresar a ese lugar con una serie de ritos o de ceremonias que tenían que hacer para poder llegar ahí. Y el pueblo no tenía entrada a ese sitio. Pero donde la palabra del Señor me dice que nosotros por medio de su palabra somos miembros de un mismo cuerpo y que podemos entrar confiadamente a la presencia del Señor. El velo se rasgó y ahora somos parte como hijos de Dios para estar ahí mismo al lado de nuestro Padre Celestial. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, una lectura muy conocida que todos en algún momento hemos escuchado. Es Hebreos 11, es un capítulo que nos habla a nosotros de la fe. Hebreos 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros, amada iglesia, tenemos que tener algo muy claro. Esto es por fe en la obra que Cristo vino a hacer. Es por fe que nosotros entendemos y creemos y atesoramos de que a través de Cristo el Padre de los cielos nos reconcilió consigo mismo. Y dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 11 de Hebreos que si a nosotros nos falta fe, que si nosotros no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Y cuando nos habla de fe, en el versículo 1 de aquí mismo de este capítulo 11 lo dice claramente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros no podemos ver a Dios, nosotros no podemos ver al Espíritu Santo, pero creemos en Él y en su obra redentora a través de Jesucristo por fe. Lo podemos sentir en nuestro espíritu porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que esto es una verdad, de que esto es una realidad. Entonces, por medio de la fe, dice aquí Hebreos 3:12, que nosotros nos podemos acercar con confianza a la presencia misma de Dios. Amén. Y esto es maravilloso lo que el capítulo 3 de Efesios nos está enseñando. Volvemos acá al capítulo 3 de Efesios, versículo 16, en esta oportunidad, donde la palabra de Dios nos dice que como hijos de Dios somos fortalecidos con su poder por medio de su Espíritu Santo. Amén. Y esto es importantísimo cuando entendemos esto, porque estamos viendo
cómo el Señor nos está guiando a cada uno de nosotros en esta fe maravillosa para poder entender que somos fortalecidos en el poder por medio del Espíritu Santo de Dios. Y esto siempre en la identidad que Dios me ha dado a través de su Hijo. Vamos a ir aquí a Filipenses para tenerlo como referencia en el capítulo 4, versículo 13, que dice así la palabra del Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Correcto. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es muy claro y tenemos bien entendido de que hay circunstancias a nuestro alrededor que definitivamente a veces nos quieren sacar del camino de la fe. Nos quieren sacar del camino en el cual hoy por hoy el Señor nos ha puesto y nos ha rescatado del mundo en que anduvimos, en esas tinieblas, en esa oscuridad. Pero también, amada iglesia, por fe, esa fe que solamente viene de parte de Dios, debemos entender que somos hijos de Dios y que somos fortalecidos en su poder, y esto a través de su Espíritu Santo. Y todavía Filipenses 4:13 refuerza esto, cuando nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Usted y yo no tenemos la capacidad espiritual o la capacidad intelectual, ni la parte financiera estable o cualquier otra circunstancia para poder tener la suficiente fortaleza para salir adelante en todas las circunstancias que se presentan en nuestra vida. No lo podemos lograr. Con todo el respeto, si usted cree que es de esta manera porque usted económicamente puede hacer mucho, o porque usted está preparado económicamente y tiene un montón de títulos, con todo el respeto que usted se merece, permítame decirle al Señor que solamente por medio de la fe, que solamente fortalecidos en el poder a través del Espíritu Santo es que podemos salir adelante. Porque Cristo nos fortalece. Cristo nos da la fuerza, la sabiduría y el entendimiento suficiente para tomarnos de Él, caminar al lado de Jesús y salir adelante. Y damos gloria a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado en la preparación profesional y en las finanzas y en la salud y una familia hermosa. Todo eso está muy bien. Todo eso es excelente porque son bendiciones que Dios nos ha dado. Pero eso no nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes en la fe. Es un apoyo, claro que sí, saber que tenemos una familia que nos apoya, una esposa que nos bendice, que nos bendice a través de los consejos, el respaldo que tenemos a través de ella, etcétera, unos hijos lindos, todo esto es maravilloso. Pero dice la palabra del Señor que como hijos de Dios somos fortalecidos en el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ahí es donde nosotros tenemos que afianzarnos fuertemente, porque lo demás que está a nuestro alrededor va a ser igualmente bendecido. Muy bien, pasemos entonces al capítulo 4 de esta carta de Efesios. Y quiero empezar diciendo en este capítulo que cuando Dios inspiró su palabra a través de su Espíritu Santo a todos estos hombres, fue para enseñarnos precisamente a conducirnos por la vida. Es un manual, es todo un compendio, toda una enseñanza maravillosa que nos enseña a vivir de una manera sencilla pero eficaz, a conducirnos correctamente por la vida, teniendo un fundamento sólido a través de Cristo Jesús, a través de las enseñanzas de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, para hacer todo lo que Él hizo también. Y Él lo dijo muy claro en su palabra: todo esto que yo hago, ustedes también lo pueden hacer y mayores cosas harán, porque yo voy al Padre. Vamos a ir a los versículos del 1 al 3, aquí en el capítulo 4 de Efesios, que dice así textualmente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno en la vocación con que fuisteis llamados,
Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Por favor, subraye esta frase. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Aquí hay una palabra que quiero rescatar en esta lectura que hemos tenido, es la del versículo 2, donde dice soportándoos con paciencia. Viene del griego esta palabra soportar, que habla también de tolerar, y cuando hablamos de tolerancia, hablamos de paciencia. Esto también implica respeto, o sea, respetarnos los unos a los otros, como dice aquí la palabra de Dios, en amor. Cuando nos soportamos, somos pacientes y nos respetamos los unos a los otros en amor. Pero es importante también entender dos connotaciones que tiene esta palabra tolerar. Usted puede tolerar en el buen sentido cuando usted entiende y respeta a la persona y es paciente en amor. Pero usted también puede tolerar situaciones adversas o contrarias a la palabra del Señor. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos siendo tolerantes. ¿A qué y cómo estamos siendo tolerantes? Recordemos lo que dice la palabra en Gálatas 5:22, que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos pacientes y estamos respetando a los demás en amor, es un fruto que nace de nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y esto, amados hermanos, no es solamente para cuando Pablo escribió en aquel tiempo a la iglesia en Éfeso. Recordemos que la Biblia trasciende el tiempo, es decir, ya sea el tiempo en la historia en que se haya leído la palabra del Señor o que esté por ser leída, siempre la palabra del Señor nos está enseñando en el tiempo presente y continuará enseñándonos. La Biblia no pierde actualidad. Cuando usted lee un libro común y corriente, usted lo lee y ya perdió actualidad posiblemente de una manera muy rápida. Pero la Biblia no pierde actualidad. Siempre, cuando usted lee la Biblia, hoy, mañana, dentro de un año, siempre la palabra del Señor le va a ayudar en alguna situación particular en ese presente que usted está viviendo. Así es que la Biblia no se desactualiza en ningún momento. Amén. Recordemos que es el tiempo de Dios lo que está ahí en la palabra del Señor y no es el tiempo del hombre. La Biblia sigue siendo la verdad de Dios a través de los tiempos. Amén. Esto lo digo para que lo tengamos muy presente, porque a veces pensamos de que nos ubicamos en el contexto del tiempo que la palabra fue escrita y creemos que esto fue solamente para ese tiempo, pero no. Lo que estamos hoy leyendo y estudiando en mi identidad en Dios son las bendiciones que Dios le está dando a usted hoy por hoy, todavía. Que fueron escritas hace muchos años, correcto, pero hoy por hoy usted recibe esas bendiciones cuando usted se vuelve a Cristo. Y esto es algo maravilloso que tiene la palabra del Señor. Vamos a ir al capítulo 4 de Efesios, de los versículos 11 al 16. Dice así la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, en Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, subraya esta frase, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Amada iglesia, aquí la palabra nos está enseñando de que somos miembros del cuerpo de Cristo, de que todos nos ayudamos mutuamente y que por esa razón crecemos todos mutuamente, nos vamos edificando de igual manera unos a otros en el crecimiento en la palabra del Señor. Yo quiero preguntarle, ¿cree usted que tiene un ministerio dado por el Señor en este momento? Muchas veces quizás nos hemos preguntado o cuestionado si realmente tenemos el ministerio, si hay un llamado en nosotros, si Dios nos ha llamado a ser pastores, evangelistas, profetas, maestros de la palabra del Señor, etc. Después de su resurrección, vean esto que importante, Jesús se presenta a sus 11 discípulos y delega sobre ellos una gran misión, que es la misión que habla 28:19 del Evangelio de Mateo. Esa gran comisión la tenemos usted y yo, indistintamente si creemos que tenemos o no un ministerio. Aquí la palabra del Señor nos dice que Jesús constituyó 5 ministerios particularmente. Dice que son apóstoles, pastores, evangelistas, maestros y profetas. Pero a veces nos preocupamos mucho si verdaderamente tenemos un ministerio específico. Y muchas veces nos han llegado a decir, pastor, yo tengo un ministerio de evangelista, yo tengo un ministerio de profecía, soy profeta, el Señor me ha llamado a ser profeta y yo quiero trabajar en la iglesia. Mi primera reacción siempre es, muy bien, vamos a tomar un tiempo para que el Señor nos defina claramente su ministerio y ver de qué manera podemos ponerlo a trabajar y ayudar en la obra del Señor, a servir en la obra del Señor. Pero pasa el tiempo y resulta que esa persona no volvió a aparecer, no volvió a mostrar ningún tipo de interés. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, amada iglesia, donde a veces creemos que tenemos un ministerio, donde a veces creemos que tenemos un llamado de parte del Señor. Pero sí hay una seguridad clara y contundente de un llamado que usted y yo tenemos independientemente a estos ministerios, y es evangelizar, llevar la palabra del Señor. Porque la gran comisión de la que habla Mateo 28:19 no es un llamado específico para una sola persona, es un llamado para todos aquellos que somos hijos de Dios, que hemos conocido la palabra del Señor, que hemos recibido discipulado, que hemos crecido a través de predicaciones, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, que nos llamamos a nosotros mismos hijos de Dios. Ya implícitamente usted tiene un ministerio, que es llevar la palabra del Señor y evangelizar. Y es por esta razón, amados hermanos, que nosotros debemos concentrarnos, apuntar correctamente a esto que nos dice la palabra del Señor. Que tenemos una gran misión que el Señor nos ha dejado, que es continuar con lo que Él nos vino a dar. Continuar evangelizando y llevar su palabra a todas personas que no lo conocen aún. Vamos a ir al capítulo 28 de Mateo. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús, en los versículos 18-20, se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto se lo está diciendo a sus discípulos, pero resulta que a través de sus discípulos el Evangelio, la palabra de Dios, ha llegado hasta nuestros días.
Y hoy por hoy podemos decir que somos hijos de Dios y que somos discípulos del Señor Jesús. Y esta palabra es para usted y para mí también. Independientemente si usted considera que es profeta, que es maestro, que es evangelista, que usted es un apóstol, etcétera, o pastor, y usted tiene una gran preocupación de cuándo usted va a comenzar a ejercer ese ministerio. Pero amados hermanos, respetuosamente se los digo, concentrémonos en llevar la palabra del Señor. En el camino, Dios te va a ir revelando poco a poco y te va a ir conduciendo por ese ministerio específico que ya tú crees que tienes o que sientes que tienes de parte del Espíritu Santo. Pero el primer llamado es evangelizar, llevar la palabra del Señor a todos aquellos que no le conocen. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que vayamos al capítulo 5, aquí mismo en la carta a los Efesios, para rescatar aquí algunas de las maravillosas bendiciones que tenemos como hijos de Dios. Recordemos que una de ellas es agradarlo en todo lo que nosotros hagamos, que lo imitemos en todo, que gracias a su Hijo Jesús podemos hacerlo. Es posible, amados hermanos, es posible hacer todo lo que Él nos enseñó. Claro que sí, porque Él está a la diestra del Padre. Y vamos a ir aquí al versículo 1 y 2 del capítulo 5, que dice así la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso, imiten a Dios. Y podríamos pensar, ¿cómo podemos imitar a Dios? Estamos hablando de Dios todopoderoso y soberano. Amados hermanos, Jesús, Hijo de Dios, Dios hecho hombre, vino a la tierra, se encarnó a través de una virgen y se hizo hombre. Creció como usted y como yo. Y de igual manera, semejante a nosotros en todo, excepto en una cosa, que en Él no había pecado. Y Él nos enseñó cómo ser imitadores de Dios, como dice aquí Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Usted ha visto, o usted lo ha experimentado quizás cuando niño, quizás lo recuerda, o usted joven que me está escuchando, tiene más fresco ese momento, cuando de chiquillos imitábamos a nuestro padre. Recuerda que a veces nos poníamos los zapatos de papá, y teníamos ese piecito pequeñito de un niño de 2 años, de 3 años, pero nos gustaba tremendamente y lo disfrutábamos meternos en los zapatos de nuestro papá. Y ustedes, hermanitas, ¿recuerdan cuando se ponían aquellos zapatotes enormes de su mamá, que para ese tiempo para ustedes eran unos zapatones enormes? Porque siempre tratábamos de imitar a nuestro papá. Nos poníamos la corbata de papá, el saco, una camisa del papá, etcétera. Un sombrero de mamá se ponía usted, hermana, o una blusa, o un vestido, porque teníamos la tendencia a imitar esas partes que a nosotros nos agradaban, porque para nosotros representaban un modelo, un ejemplo maravilloso de lo que ellos eran en nuestra vida, porque nos cuidaban, nos protegían, nos alimentaban, nos aconsejaban, nos mimaban, nos cineaban, nos llevaban a la cama y estaban a la par de nosotros hasta que nos dormíamos. Y aquí Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso, imiten a Dios. O sea, imiten a papá. En todo lo que ustedes pueden hacer, háganlo como si lo estuvieran haciendo como papá. Amén. En todo, imitémoslo en todo, dice aquí, como Cristo lo hizo. Cristo vino a hacer lo que Dios, el Padre Celestial, le dijo que hiciera. Cristo era la imagen de Dios en la tierra. Aleluya. Que lo hagamos en amor, como dice aquí la palabra del Señor, como un sacrificio y una ofrenda de olor fragante a Dios. Cuando usted imita a Dios como su hijo, usted está elevando una ofrenda de olor fragante al altar de Dios. Amados hermanos, mi identidad a través de Cristo Jesús me permite a mí hacer esto, y esto es maravilloso. Dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 34. Dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cristo me amó. Cristo me enseñó a amar. No solamente me amó, no solamente me ama, sino, amados hermanos, Cristo me enseña a amar. Y cuando yo amo a mis semejantes, amado hermano y amada hermana, cuando yo los amo a ustedes, yo estoy haciendo lo mismo que Cristo hizo conmigo. Estoy imitando a Cristo. Cristo me amó, yo los amo a ustedes, estoy haciendo lo mismo que Cristo hizo. Así es que, amado hermano, cuando usted es un imitador de Dios y usted ama a su prójimo, usted está haciendo lo mismo que Cristo hizo por usted. Eso es una ofrenda de olor fragante que llega al mismo trono de Dios. Así es que ame a su prójimo, bendígalo. No importa las circunstancias, no importa la relación que usted esté teniendo con determinada persona, si es muy áspera, si es muy fría, si es muy violenta, si es fuertemente negativa. Ame a su hermano, ame a su hermana. Eso va a traer grandes bendiciones sobre su vida, pero usted no sabe los cambios que eso puede producir en las demás personas. Amén. En esa identidad que Dios me da, yo puedo actuar de esa manera. Dice Efesios capítulo 5, de los versículos 3 al 20. No lo vamos a leer, pero usted téngalo ahí presente en su lectura, que en esa identidad que Dios me ha dado como su hijo, yo tengo confianza y tengo el respaldo en Él para alejarme de las tentaciones, amados hermanos, y entender cuál es su voluntad para mi vida. Y esto es muy importante, pero vea lo que dice el versículo 15 acá en este capítulo 5. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Yo le pido por favor que subraye este versículo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Esa es una verdad maravillosa que nosotros debemos apropiarnos de ella. Andemos como sabios, diligentemente, no nos descuidemos, no seamos necios, no seamos tercos y rebeldes. Pensemos que Dios nos ha bendecido muchísimo a través de Cristo Jesús. Y 1 Corintios capítulo 10 versículo 23 nos dice: todo me es lícito, repita conmigo, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, repita conmigo, pero no todo edifica. Y mire cómo lo dice en la Nueva Versión Internacional: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Hay algo que yo quiero dejar bien claro. Usted puede hacer, perdóneme la expresión, lo que a usted se le antoje. Usted puede hacer lo que usted quiera con su vida. Usted puede tomar las decisiones que usted quiera en su vida. Pero pregúntese primero si le conviene. Pregúntese primero si es constructivo para usted. Si le va a aprovechar lo que usted está haciendo. Si esas decisiones que usted está tomando, amado hermano, verdaderamente le van a sacar provecho en un futuro. Le van a bendecir. Dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 5 de Efesios: no seamos necios, seamos diligentes, caminemos sabiamente, porque no sabemos si una mala decisión o una decisión, va a traer consecuencias nefastas para nuestra vida. Así es que dice aquí la palabra del Señor: para usted y para mí todo está permitido. Para usted y para mí todo lo podemos hacer. Pero, ¿será verdaderamente conveniente y provechoso? ¿Nos será a edificar? ¿Será constructivo para nosotros y nos va a bendecir? Le dejo ese interrogante. Pasemos ahora al capítulo 6 de la carta a los Efesios. Pero antes de iniciar esta etapa, ya para finalizar con esta entrega de mi identidad en Dios, yo quiero dar gracias a Dios primero que nada y darle toda la gloria a nuestro Padre Celestial porque nos ha permitido en estas 3 entregas aprender más, conocer más de su palabra.
a tener muy claro y a entender cuáles son las bendiciones que yo tengo como hijo de Dios y con esa identidad que tengo en Dios a través de Jesús. Y en estos 3 domingos que hemos venido desarrollando este tema, hemos compartido un paquete muy hermoso de muchas bendiciones. Yo le recomiendo que usted pueda visitar nuestras redes sociales de YouTube y Facebook con el nombre Iglesia Ciudad de Victoria, donde usted va a ver todo el paquete de estas 3 partes y usted pueda escucharlas completas y tener toda la enseñanza de este tema, mi identidad en Dios. Amén. Esto es una semillita que hemos venido sembrando durante estas semanas y sabemos que va a producir un fruto maravilloso en el tiempo correcto de Dios en cada uno de los corazones que han escuchado esta enseñanza y que ustedes pueden transmitir a otras personas que aún no conocen del Señor. Y el Señor nos está llamando a ser obedientes en este tiempo en que hay muchas cosas que se están presentando a nivel mundial. Nos está enseñando a través de su palabra cada día a ser obedientes, a creerle por fe de que como hijos de Dios podemos salir adelante y transmitir esta gran enseñanza, esta gran verdad a muchos que no conocen del Señor. Muchísimas gracias, amados hermanos, por este tiempo que ustedes se han tomado. En el nombre de Jesús. Quiero rescatar 2 puntos importantes en el capítulo 6 de Efesios, dentro de todo el contexto que nos habla particularmente este capítulo. Y también quiero resaltar que todo lo que hemos venido aprendiendo en estas 3 entregas recaen de alguna manera en esto que yo quiero compartir al final, donde vamos a hablar de la autoridad como hijos de Dios, donde Dios nos ha venido preparando desde el momento en que le recibimos como nuestro Señor y Salvador para entender claramente que tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús. Pero el primer punto que quiero rescatar en este capítulo 6 lo dice acá en los primeros 3 versículos, que dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gloria a Dios por esta palabra. Algo que estamos viviendo hoy por hoy en este siglo XXI es el desarrollo de una juventud que está siendo muy atacada y muy bombardeada a través de la tecnología, a través de internet. Hay mucha influencia, hay muchas enseñanzas contrarias, doctrinas contrarias a la palabra del Señor. Hoy por hoy, como dice la palabra del Señor, a lo que es malo se le está diciendo bueno, y a lo que es bueno se le está diciendo malo. Hay toda una enseñanza totalmente contraria, y esto es preocupante porque la juventud hoy son personas que están creciendo y que el día de mañana van a ser la fuerza de un país. Son personas que hoy, jóvenes, ustedes con 14, 15, 16, 18, 20 años inclusive, se están proyectando a un futuro donde ustedes necesitan prepararse, donde ustedes necesitan tener claramente que el fundamento es Cristo Jesús, de que se debe crecer en la roca firme que es el Hijo de Dios, Cristo Jesús, y comenzar a alimentarse de lo que es bueno, de lo que es justo, de lo que edifica realmente, como decíamos anteriormente, de que todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Y aquí la palabra del Señor, particularmente, amados jóvenes, y esto va muy dirigido a ustedes en este particular, dice la palabra del Señor que obedezcan a sus padres, a su papá, a su mamá, porque esto es justo delante del Señor. Y lo importante de esto es que es el único mandamiento que tiene promesa. Y la promesa es que al hacer esto, amados jóvenes, es que ustedes en todo lo que emprendan les va a ir bien. De que ustedes van a tener largura de vida, o sea, van a vivir muchos años. Dios les está dando a ustedes, amados jóvenes, una promesa maravillosa. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a vuestros padres, porque esto es justo,
para que en la vida te vaya bien, joven, para que vivas muchos años de bendición, para que tengas una gran familia, para que el día de mañana tengas, hermano, una gran esposa, hermana, tengas un gran esposo. Bendito sea el nombre del Señor, un siervo, una sierva del Señor, para que tu hogar, para que tu familia sea bendita delante del Señor, para que tus generaciones sean bendecidas en el Señor también. Amados hermanos jóvenes que me escuchan, ustedes hoy están trabajando en su futuro hogar. Ustedes hoy están trabajando en sus hijos y en sus nietos. Todo lo que ustedes hagan hoy en su vida, las decisiones que ustedes tomen hoy, eso va a significar un cambio positivo o negativo en sus futuras generaciones. Ustedes hoy están siendo responsables de lo que van a ser sus futuras generaciones, sus hijos y sus nietos. Por eso aquí la palabra del Señor en estos 3 primeros versículos del capítulo 6 de Efesios les da esta recomendación: hijos, obedezcan en todo al Señor, obedezcan en todo a sus padres, porque esto es justo delante de Dios, porque esto es una gran bendición, para que te vaya bien y tengas largura de vida. Yo oro al Señor en este momento, amado joven, para que el Señor te dé el entendimiento claro de esta gran verdad, y que esto pueda crecer en ti como una semilla que germine y traiga mucho fruto en el futuro próximo de tu vida. Amén. Gracias por este tiempo que me escuchaste. Pero también, amados hermanos, padres de familia, el asunto no solamente con los jóvenes, es con cada uno de nosotros también. Amén. Y aquí la palabra del Señor en el versículo 4 dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. También, amados hermanos y amadas hermanas, nosotros como padres de familia debemos ayudar a nuestros hijos, no provocándolos a ira, sino ayudándolos a crecer en disciplina, en el amor de Cristo, amonestándoles cuando hay que amonestarles. En una mano el amor y en otra mano el rigor. En una mano el amor y en otra mano la disciplina en el Señor. No con violencia, sino con amor. En todo momento ayudándoles a crecer, aconsejándolos sabiamente en la palabra del Señor, para que todo sea de bendición de igual manera. Esto es algo importante que no debemos pasar por alto. Pero quiero que vayamos aquí a los versículos 10 al 18, donde el Señor nos habla de la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En estas entregas que hemos tenido en la identidad que tengo en Dios, recae también todo esto como la gran bendición y la autoridad que Él me da a mí. En esto vamos a leer de los versículos 10 y al 18. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí el Señor, en esa identidad que me da a través de Cristo Jesús, me está literalmente armando, me está dando
todo un equipo de armas poderosas, espirituales, en el poder de Dios. Aleluya, amén. Este versículo nos está hablando a nosotros de la palabra de Dios. Nos está hablando de que como hijos de Dios, en esa identidad que Dios nos da a través de Jesús, yo debo estar preparado en todo momento. Por eso es que aquí se utiliza la palabra apresto. Apresto implica estar preparado, estar siempre listo, siempre entendido de que en cualquier momento el Señor me puede utilizar para llevar un mensaje. Usted no sabe si al salir de su casa en algún momento el Señor le va a usar para dar una enseñanza, para dar una palabra. Por eso es que aquí siempre la palabra me dice, calzado los pies. O sea, camina siempre con la palabra del Señor. Camina siempre con el Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio de la paz, preparado en todo tiempo. Aleluya. Y esto es maravilloso, mis hermanos, porque cuando usted y yo tomamos la decisión de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador y adquirimos esa identidad a través de Cristo Jesús, ya a partir de ese momento el Señor nos puede usar cuando Él lo desee. Y por lo tanto, usted y yo tenemos que estar listos, preparados, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Como les decía, esta lectura que acabamos de hacer tiene una gran enseñanza completa y absoluta, así es que estúdiela, porque es lo que usted puede hacer en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es muy importante, amados hermanos, que no dejemos de orar, porque la oración tiene poder. Ya a este punto en que hemos venido estudiando este tema, mi identidad en Dios, y en estas 3 entregas que hemos tenido, usted no puede dudar en ningún momento de que la oración tiene poder. Ya usted ha escuchado un sinnúmero de bendiciones que usted tiene como hijo de Dios, y ahorita usted no puede dudar que cuando usted ore, esa oración llega al altar de Dios y tiene poder. Tiene poder. La palabra del Señor a través de la oración tiene poder. Amén. Es la vía por medio de la cual conversamos con nuestro Padre Celestial. Le exponemos todo a nuestro Padre. La oración es conversar con Dios. Es entrar en ese lugar íntimo donde yo me abro, le externo a Dios todo lo que yo siento, lo que yo pienso, converso con Él como mi amigo, como mi Padre que es. Amén. Y eso es maravilloso en ese lugar santísimo donde yo hoy tengo acceso, porque el velo se rasgó y a través de Cristo Jesús yo puedo estar ahí con mi papito, sentado en sus regazos, conversando con Él. Bendito sea el nombre del Señor. La oración, amada iglesia, es parte de la identidad que yo tengo en Cristo Jesús. Como lo dice aquí la palabra del Señor, oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, velando en ello con toda perseverancia, estar siempre listo y preparado para todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros. En este punto, amada iglesia, yo quiero dejarle una tarea, si usted me lo permite. ¿Qué le parece? La tarea es la siguiente, escuche bien. Tómese un tiempo, a partir de ahora, no sé, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Y en sus oraciones, solamente dele gracias a Dios. No le pida nada. No le pida nada. Solamente dele gracias a Dios. Por su vida, por su salud, por la economía, por su familia. No sé, hay muchas cosas por las cuales usted puede darle gracias a Dios. Si en algún momento usted siente la necesidad, Dios, te pido tal cosa, haga un alto. Haga un alto. Y solamente agradezca a Dios por las bendiciones que Él le ha dado. No le pida nada, solamente dele gracias. Amén. Porque Él sabe lo que ya de por sí a usted le conviene. Nosotros a veces le hacemos una lista enorme a Dios de solo peticiones. Señor, te pido por esto, por esto, por esto. Y es pedir y pedir y pedir. Y al final
decimos en el nombre de Jesús, amén, cerramos la oración y listo. Pero no hemos tenido un tiempo para escuchar a Dios. No hemos tenido un tiempo para saber qué Él quiere decirnos a nuestro corazón. Y no hemos tenido tiempo para darle gracias a Dios. Así es que esta es una tarea que yo quiero dejarle con todo respeto y una recomendación. Porque yo he vivido personalmente el fruto de esto. De solamente darle gracias a Dios. Dese un tiempo prolongado, un mes. Yo le recomiendo un mes. Y yo estoy seguro que al final de ese mes de oración, usted va a ser sorprendido por Dios. Y yo quisiera que después usted nos pueda escribir al chat o nos mande un mensajito por la página de qué fue lo que Dios le dio a usted en este tiempo que finalizó su oración de agradecimiento solamente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, mi iglesia, aquí hemos terminado esta entrega del tema Mi identidad en Dios en estos 3 domingos. Reitero, usted puede encontrar todo el paquete de este tema en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, bajo el nombre Ciudad de Victoria. Repáselo una vez más, es importante porque cada vez que lo escuchamos una y una vez, siempre vamos a captar algo diferente. Entonces yo le recomiendo que usted lo vuelva a repasar. Permítame orar en este momento como agradecimiento a Dios por este estudio. Amén. Vamos a orar también por salvación y la bendición final para que quedemos despedidos. ¿Me acompaña, por favor? Gloria a Dios. Señor, en este tiempo maravilloso, Padre de la gloria, que tú nos has regalado esta enseñanza maravillosa de quién soy yo en ti, Señor. ¿Quién soy yo en ti a través de Jesús? Esa identidad que tú me has dado como hijo de Dios y todas las bendiciones que trae, Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias porque hoy por hoy he comprendido que todo lo que sucede a mi alrededor, Señor, tiene un propósito, pero que también tiene solución a través tuyo, Señor. Gracias porque en este tiempo me he sentido fortalecido, me he sentido amado, me he sentido identificado contigo, Señor, a través de estas enseñanzas. Pero también, Señor, yo quiero poner en tu altar esta petición, que me ayudes y me fortalezcas a ser mejor cada día, a que todas estas enseñanzas siempre estén frescas en mi corazón, en mi espíritu, para caminar correctamente, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y yo quiero orar por usted, mi hermano, que ha estado escuchando estas predicaciones y que usted todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Créame que es una gran bendición que usted tome esta decisión. Dice la palabra del Señor que en el cielo hay fiesta cuando nos arrepentimos delante del Señor, cuando tomamos esta decisión maravillosa. Y yo quiero guiarle en este momento para que usted pueda tener esa identidad en Cristo Jesús. Amén. Padre, te doy gracias en esta hora. Yo puedo entender que estoy delante de ti, Señor. Y yo quiero decirte, Padre, que me arrepiento en este momento de mis pecados y de toda maldad, Señor, de toda rebeldía, de todo orgullo, de toda prepotencia. Señor, quiero entregarte todo el enojo de mi corazón, toda la amargura de mi corazón, Señor, todo el desánimo que yo he venido sintiendo, Señor, toda la ira y la violencia, Señor, que han venido punzando mi corazón, Señor. Padre, yo quiero hoy entregarte todas mis debilidades, Señor. En esta hora yo te entrego todo mi ser, todo lo que yo soy, Señor, lo pongo en tus manos. Yo confieso con mi boca, Señor, que Jesús es tu Hijo, que vino, Señor, y se hizo hombre a través de una virgen, Señor, que creció, que murió en la cruz del Calvario, Señor, y que resucitó al tercer día, Señor. Y yo creo en mi corazón de que tú, Padre del cielo, a través del poder del Espíritu Santo, le levantaste dentro de los muertos, que Cristo resucitó y está vivo a tu diestra, Señor.
Yo lo creo en mi corazón. Yo declaro a Jesucristo en este momento como mi Señor y Salvador, y lo recibo como mi único Señor. Y te pido, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo a partir de ahora habite en mí, Señor, porque soy templo de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, hermano, usted que ha hecho esta oración de fe. Hoy usted ha venido a formar parte del cuerpo de Cristo. Usted hoy ha venido a formar parte de la familia de Dios. Le felicitamos. En el cielo hay fiesta en este momento porque usted ha tomado esta maravillosa decisión. Le invitamos a que usted continúe conectándose con nosotros en esta iglesia que estamos trabajando virtualmente a través de Facebook y YouTube, y que usted también pueda estar leyendo la palabra del Señor, y aquellas personas que están a su lado, que conocen de Dios, usted pueda estudiar con ellos también y estar preguntando cosas que en este momento usted no pueda comprender, o a lo mejor usted necesita saber más. Y claro, hay hijos de Dios al lado suyo que le pueden estar ayudando y guiando en el camino. Gracias en el nombre de Jesús. Para quedar despedidos, amada iglesia, yo quiero que vayamos a Números capítulo 6, en esta gran bendición que el Señor dio a Moisés para que el pueblo del Señor fuera bendecido. Y el Señor le dijo así a Moisés. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Extienda su mano, por favor, para declarar sobre usted esta bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Gloria a Dios. Damos muchas gracias a Dios por este tiempo. Les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reciba de parte de mi esposa Lupita y este servidor nuestro abrazo fraternal, nuestros mejores deseos de que usted y su familia se encuentren muy bien. Recuerde algo, por favor, cuídese. Lave sus manos constantemente. Use la mascarilla, la careta. Protéjase. Si usted se protege, usted protege a su familia. No salga de casa a no ser que sea estrictamente necesario. Cumpla con los tiempos de restricción vehicular, con todas las medidas sanitarias que nos están pidiendo que hagamos. Recuerde algo, esto no es una imposición. Recuerde que no hay ninguna persecución de ninguna especie. Todo lo que el Ministerio de Salud, a través del Ministro de Salud, nos está dando, es importante acatarlo, porque son directrices importantes. Ellos están preocupados, el gobierno está preocupado, porque hoy ha venido una ola más fuerte de contagios. Los casos diarios de contagios están subiendo, y usted y yo queremos tener la misma libertad que teníamos antes, de poder salir, de poder disfrutar a nuestras familias, abrazar, estrechar las manos. Si queremos llegar a eso, por favor, seamos responsables y acatemos estas directrices. No es una imposición ni es una orden. Recuerde lo que dijimos ahora en la palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted puede salir de su casa porque nadie lo tiene encerrado como si fuera una cárcel. Usted puede hacer lo que usted desee, pero no conviene en este momento hacerlo. Amén. Seamos responsables. Esto se lo decimos mi esposa y yo con mucho amor en Cristo Jesús. Les amamos y les enviamos un abrazo fraterno y deseamos que usted y su familia se encuentren muy bien. Amén.